Los últimos estudios de Hebreos nos han llevado a la perseverancia. De hecho, en el último estudio vimos 3 grandes motivos por lo que debemos perseverar. El primero fue para no perder hoy, ahora, las bendiciones propias de la salvación. Por eso debemos perseverar, para disfrutar hoy, ahora, ya, en este momento, las bendiciones de la salvación que nos ha concedido el Señor en Cristo. El segundo, para alcanzar los derechos de la primogenitura. Los mismos derechos que tiene Cristo, tiene el creyente. Y debemos tener eso en mente para perseverar, porque queremos recibir ese premio, esa corona que el Señor tiene para nosotros, que luego postraremos, pondremos a sus pies en continua adoración. Y el tercero, y muy importante, para escapar del castigo. Sabemos que los que están en Dios permanecerán para siempre, pero aquellos que no, están, como dice la Escritura, ya condenados. Si queremos escapar de esa condenación también, por eso perseveramos. Pero hermanos, para poder perseverar mejor, para nosotros poder ir hacia adelante de una forma mucho más efectiva, debemos hacerlo en compañía. La perseverancia no es solo algo individual. La perseverancia principalmente se hace en compañía. Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 dice: mejor son 2 que 1. ¿Por qué? Pues reciben mejor pago por su trabajo. Porque si caen, el uno levantará a su compañero, pero ay del que está solo. Cuando caiga, no habrá otro que lo levante. Es importante entender este concepto porque la perseverancia se hace mejor en compañía. Debemos caminar juntos, hermanos. La iglesia debe caminar unida, en fraternidad, en la compañía de los santos, hacerlo junto al resto de la iglesia. No hay cristianismo individual. No existe. El cristianismo se vive en compañía. Pero para poder lograrlo, para poder ir juntos, es muy, muy importante no hacer daño a la iglesia. No zancadillear a la iglesia. Es vital que mientras esté en nuestra mano, que mientras esté en tu mano, evitemos con nuestros actos o con nuestras palabras dañar al cuerpo de Cristo. Es muy importante que cada uno de nosotros tomemos esto con seriedad. Y mientras esté en nosotros la posibilidad de hacer algo para la iglesia, elijamos hacer el bien. Porque si nosotros zancadilleamos con nuestros actos y con nuestras palabras a la iglesia, no solo es doloroso, sino que frenamos el avance de la iglesia. Dañar al cuerpo de Cristo impide que podamos perseverar hacia adelante como debemos. Por eso dice Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 10, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, pero especialmente a la familia de la fe. Hermanos, esto es lo que se hace en cualquier familia bien avenida. No en la iglesia simplemente, se hace en cualquier familia, en cualquier hogar bien avenido. Toda familia que quiera avanzar en la vida sabe que o se cuidan y aman o no podrán mantenerse unidos y seguir hacia adelante. Esto es tan sencillo como esto. O una familia se cuida y se ama, o esa familia no prosperará. Si esa familia no se cuida, sino que hace todo lo contrario, si se autodestruye, no podrá perseverar. Ya lo dijo Jesús en Marcos capítulo 3, versículo 25. Si una casa está dividida contra sí misma, tal no puede permanecer. Esto es normal. Un hogar que se autodestruye tiene un final siniestro, penoso, horrible. Pero esta regla inquebrantable está en casi toda institución humana, no solo en la familia. En casi toda institución permanece esta misma regla. Lo hemos dicho, en la familia, pero también, por ejemplo, en el ejército. En el ejército también. Los marines americanos, y aquí tenemos a personas que saben de este tema, dicen que nunca jamás
dejarán a un soldado atrás. Ese es el lema principal de los marines americanos. Nunca jamás se deja a un soldado atrás. El credo legionario, y aquí también tenemos a uno que sabe de esto, dice: con el sagrado juramento de no abandonar jamás a un hombre en el campo hasta perecer todos. Y a la voz de a mí la legión, sea donde sea, acudirán todos y con razón o sin ella defenderán al legionario que pida auxilio. Esta es una regla también en el ejército. No se abandona a nadie. Todo el mundo hacia adelante, todos juntos. El caído y el que puede andar. Hermanos, esto es algo incluso que se promete hasta en el deporte. En el deporte también se promete fidelidad del uno al otro. Por ejemplo, en el equipo de fútbol inglés del Liverpool, cada vez que comienzan un partido, cantan un himno muy famoso que se titula You'll Never Walk Alone. Nunca caminarás solo. Y hermanos, ahora, cuando tú ves un partido del Liverpool, el comentarista se calla, ponen el audio del público y se escucha a más de 40.000 personas gritando desde sus pulmones: nunca te dejaré. You'll never walk alone. Yo estoy contigo aquí. Y se escucha fuerte y ahí todos dándolo todo. No hay que irse muy lejos, como a Liverpool. Solamente hay que darse un paseo por el campo del Sevilla y escuchar sevillista seré hasta la muerte. ¿Verdad? Ahí sí que se grita, se apaga todo y todo el mundo con los pelos como escarpias sevillistas, la muerte, las banderas en alto. ¡Guau! Pero ¿cómo respondemos nosotros a la voz del Señor? ¿Cómo respondemos nosotros a la voz del Dios eterno cuando ordena y dice, Hebreos capítulo 10, versículo 24, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras? ¿Se nos ponen los pelos como escarpias cuando leemos textos como este? O como 1 de Pedro 1:22, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Tenemos ese mismo sentimiento de decir, esto es lo que el Señor me pide y eso es lo que voy a hacer, voy a amar a mis hermanos hasta el final? Jamás voy a dañar a la iglesia de Cristo, sino que voy a intentar, mientras esté en mi mano, bendecirla. ¿Es ese nuestro deseo? ¿Le decimos a nuestros hermanos, you'll never walk alone? ¿Siempre caminaré contigo? Eso es lo que vemos en Hebreos capítulo 13, comenzando en el versículo 1. De eso habla el autor de Hebreos. Está trayendo el tema de la perseverancia y ahora se dirige a la iglesia. Ahora entenderemos cuál era el contexto de iglesia en el que ellos estaban para comprender mucho mejor lo que estas palabras quieren decir. Dice el versículo 1, permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como si vosotros estuvierais en su mismo cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentaos con lo que tenéis ahora, pues Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Así que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Es mejor afirmar el corazón con la gracia, no con alimentos que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellos. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por este texto, por esta palabra. Muchas gracias, Señor, porque este es un mensaje directo a tu iglesia. Señor, hoy estamos aquí por tu gracia, porque tú así lo has decidido. Estamos aquí porque tú lo has querido.
Nosotros confiamos que tu soberanía nos ha traído a este lugar y tenemos que escuchar estas palabras. Yo te pido que lleguen hasta lo más profundo de nuestro corazón de tal forma que se anclen en nuestra alma, que podamos entender el precioso mensaje que tú tienes para tu iglesia. Señor, por tu Espíritu Santo, dirígenos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice el versículo 1, permanezca el amor fraternal. Hermanos, el amor evidentemente es un arma poderosa para el avance de la iglesia. Sabemos que el amor es una arma muy poderosa para muchas de las instituciones de nuestro mundo. Como hemos dicho, la familia. Pero aquí está hablando de un amor fraternal. Es un arma poderosísima para nosotros como iglesia. Es un arma muy fuerte que podemos utilizar para avanzar hacia adelante. Lo interesante es que el saludo de amor fraternal solo se usaba en esta sociedad grecorromana entre hermanos de sangre. Eso de amor fraternal solo se decía en el hogar, entre hermanos de sangre. El autor de Hebreos está dejando claro que la iglesia ya desde el principio, aquí, ya desde el comienzo, se había convertido en una hermandad fuerte, que tenía unos lazos fuertes. Por eso dice, permanezca el amor fraternal. Somos hermanos. Hermanos, el amor fraternal los había consolidado. Fue el amor fraternal lo que hizo de estos grupos, de esta iglesia de creyentes, algo sólido. Pero ahora, este amor fraternal, este arma poderosa, estaba en riesgo de desaparecer. Se estaba fracturando, estaba desapareciendo. De ahí la llamada del autor en el versículo 1, permanezca, que continúe, perseverad en el amor fraternal. Hermano, esta congregación de hebreos en Roma estaba sufriendo mucho por la persecución que estaban viviendo. Fijaos, en ese tiempo, ellos no tenían edificios de iglesia como tenemos nosotros hoy ahora. Nosotros hoy domingo sabemos que el culto es a las 11, venimos de nuestra casa a este lugar, a este local, nos sentamos y juntos como iglesia adoramos al Señor. Pero ellos no tenían eso, y menos en Roma. Eran judíos viviendo en Roma que se reunían, hermanos, en casas particulares. Todos eran una iglesia, pero cada hermano se reunía en la casa del más cercano. Esto era una bendición porque ibas al lugar más cercano que tenías y pertenecías a una iglesia enorme, pero que estaba dividida en diferentes hogares. Una bendición, pero también empezó a ser un problema. Provocó que hubiese diferencias entre los diferentes hogares. Provocó que hubiese chismes entre ellos. Provocó que entre ellos hubiese comentarios, opiniones innecesarias, como decir, pues aquel líder de aquella casa no me cae tan bien. Esta iglesia no está haciendo las cosas como creemos. Esta me gusta más, aquella me gusta menos. Y empezó a haber una división en esta iglesia que se dividía por casas. Hermanos, aquí hago un paréntesis. Qué malos son los chismes. ¿Cuánto destruyen las malas palabras? Es horrible. Y estos chismes, estas opiniones dañinas estaban fracturando el amor fraternal. Para poder perseverar juntos en la fe, el amor fraternal es de obligatorio cumplimiento. No es una opción para el creyente. Es de obligatorio cumplimiento. Igual que, versículo 2, no olvidarse de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. No olvidar, también tiene la idea de perseverar. No olvidar la hospitalidad. Qué interesante. La palabra hospitalidad significa amor al extranjero. El primer versículo dice permanecer en el amor fraternal. El segundo dice hospitalidad, que es amor, ya no entre hermanos, sino a un desconocido. Amor al extranjero. En este caso, hospedar era amar
al mensajero que venía de otro lugar. Esa es la idea del autor. El autor quiere decirle, hey, recibir, amar a aquellos que vienen de fuera. Amar al cristiano que de manera itinerante iba de aquí para allá llevando el mensaje del reino. A eso está apuntando. Si viene alguien diciendo que está compartiendo las buenas nuevas en Jesucristo, se ha enterado que vosotros sois una iglesia, recibidle, hospedadle, amadle. Eso quiso decir Jesús precisamente en Mateo capítulo 25, versículo 35. Fui forastero y me recogisteis. Ese es el sentir de las palabras de Jesús. Que quien recibe a uno de estos mensajeros que iba llevando el mensaje del Evangelio, le recibe a él. Quien hospeda en su casa a uno de estos que va por ahí compartiendo las buenas nuevas, está recibiendo a Cristo. Hermanos, yo sé que muchos de vosotros habéis recibido en casa a creyentes que venían aquí, a nuestro pueblo, a compartir el Evangelio. Sé que muchos de vosotros los habéis hospedado en casa. Lo cual no solo ha bendecido a nuestro pueblo, sino que ha bendecido a esta iglesia y también a vuestras casas. Yo sé que así ha sido, porque este versículo aún sigue vigente. Perdón. Perdonad. Incluso la Biblia habla en este texto de que Dios envió mensajeros, ángeles, los llama el versículo 2, envió mensajeros a la gente sin saberlo que llegaban a su casa. Estas personas no sabían que albergaban a ángeles, a mensajeros de parte de Dios. Abraham recibió mensajeros, ángeles. Lot, su sobrino, recibió ángeles con un mensaje muy duro, un mensaje muy fuerte. La destrucción de Sodoma y de Gomorra, pero al mismo tiempo un mensaje de bendición para la familia de Lot, pues fueron estos los que le salvaron. A los padres de Sansón, Manoa y su esposa, dice Jueces capítulo 13, a estos les dijeron los ángeles, los mensajeros, que tendrían un hijo, siendo ella estéril. Mensajeros que traían buenas noticias. Por eso, hermanos, hospedar es mayor bendición para el que hospeda que para el que es hospedado. Es mucha más bendición para el que recibe que para el que viene a quedarse. Debemos cooperar en esta obra de hospedar a siervos del Señor, porque Dios puede usar de manera poderosa a estos mensajeros. Y ahora decíamos, ¿y qué pasa si estos vienen, se acoplan en la casa y de ahí no se mueven? Ese es el temor que tenemos a la hora de hospedar, ¿verdad? Que vengo a traer las buenas noticias y se quedan 4 años. Pues fijaos qué interesante. Había corrido la voz entre todos los creyentes de que debía ser máximo 2 días. Si uno de estos que traían el Evangelio se quedaba más de 2 días, era un falso mensajero. Esa regla pusieron. Se venía diciendo que quería compartir el Evangelio y se quedaba más de 2 días, entonces el hogar podía tener la libertad de decirle, no vienes de parte del Señor. Y ya el mensajero sabía que solo podía estar 2 días. Si pedía dinero, también se entendía que no venía de parte del Señor. Solo se le tenía que dar cobijo 1 o 2 días y la persona seguía hacia adelante en su tarea de compartir por todo lugar el Evangelio. Hermanos, es bueno que nosotros como iglesia amemos al extranjero. Si está en nuestra mano poder hospedarle porque viene con una misión especial, hagámoslo. Lo hemos hecho y ha sido de bendición. Otra forma de fortalecer la iglesia y perseverar juntos es acordarse de los que sufren. En este caso, versículo 3, acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como si vosotros estuvierais en su mismo cuerpo. Acordarse, tener en la memoria, de alguna forma está invitándonos también a orar, a pedir por estas personas, por estos presos, por estos maltratados, por estos perseguidos que aún hoy existen lamentablemente en nuestro mundo. No es nuestro caso,
Pero hay muchos hermanos nuestros, ahora mismo, que están siendo perseguidos. Incluso algunos de ellos encarcelados. Por eso dice, acordaos, orad por los presos y maltratados. Esto nuevamente nos recuerda a las palabras del propio Señor Jesucristo en Mateo 25, versículo 36 ahora. Dice, estuve en la cárcel y fuisteis a verme. O sea que el que iba y visitaba a uno de estos que sufría por su fe, el que iba y visitaba a uno de estos presos que estaban en la cárcel por compartir el Evangelio, estaba haciéndoselo a Jesucristo. Hermanos, cuando nos acordamos de estos creyentes que por su fe padecen prisiones, que por su fe padecen sufrimientos, nos estamos identificando con el cuerpo de Cristo. Esto es lo que dice Pablo en Romanos 12:15. Llorar con los que lloran. Ser empáticos. Pablo en sus últimas palabras a los colosenses les dijo precisamente esto. Colosenses 4:18. Acordaos de mis prisiones. Acordaos que estoy preso. Acordaos de mí, mantenedme en la mente, orad por mí. Y hermanos, la prisión antes era muy diferente a como es hoy. Mucho más fácil, podríamos decir, de lo que es hoy. En ese entonces, la prisión era un lugar donde mantener a la persona parada hasta ser juzgada. ¿Qué quiero decir? Que la persona era detenida y normalmente o el preso restituía el daño, o pagaba una multa, o se acababa con su vida. Esas son las tres opciones que había. ¿Qué quiero decir con esto? Que la persona no se quedaba en la cárcel por años, recibiendo 3 comidas al día, teniendo internet y sacándose un curso. No. No es como es hoy. Es muy diferente a lo que hoy tenemos. Por eso, visitar a un preso en ese entonces, a un preso por su fe en Jesucristo, representaba un riesgo para el visitante, para el que iba a esa casa a poder charlar con él. Para ellos, el riesgo no era importante, porque los hebreos, si os acordáis, ya hacían esto. Capítulo 10, versículo 34. Ellos ya se acordaban de los presos. Ellos ya iban a visitar a estos que iban a ser juzgados. De manera casi literal estaban con ellos. Les llevaban comida, podían tener un tiempo de charla juntos, podían leer las escrituras juntos. Hermanos, todo esto que estamos viendo, amar, hospedar, acompañar a los que sufren en nuestro pensamiento, en nuestras oraciones, bendice el avance de la iglesia. Esto es lo que hace que la iglesia vaya hacia adelante. Esto es las cosas que nosotros debemos hacer. En estas cosas nosotros debemos ahondar. En estas cosas nosotros debemos dedicar tiempo. Pero hay otras cosas que hacen daño. Estas bendicen, pero hay otras que hacen daño. Una de esas cosas que daña a la hermandad son los problemas en los matrimonios. Los problemas matrimoniales dañan a la iglesia. De ahí la advertencia en el versículo 4, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hermanos, cuando un matrimonio se hace daño mutuamente, no solo daña su relación, sino que está dañando a los demás, a sus hijos, a la sociedad y a la iglesia. La iglesia sufre cuando los matrimonios sufren. La iglesia padece cuando los hogares padecen. Un matrimonio fuerte, un matrimonio estable, un matrimonio que busca amarse, es bendición para la iglesia y es de tremenda bendición para la sociedad. Lo contrario es mortal. Lo contrario es muy dañino. Pensadlo bien. El matrimonio fue el estado perfecto que Dios determinó para el primer hombre. Cuando Dios vio al hombre solo, dijo, aún no es perfecto. Dijo de todo que todo era bueno, que todo era perfecto. Cuando lo vio solo, dijo, aún no. Fue cuando se unieron en ese matrimonio, en ese primer matrimonio, que fue perfecto. Por eso, el matrimonio fue el estado perfecto que Dios determinó para los hombres. Además, el versículo, si lo leéis bien, si lo leéis con cuidado, da una de las claves de cómo el matrimonio puede mantenerse fuerte.
¿Cuál es? Disfrutar de una buena intimidad. Esta es una de las claves en las que el matrimonio se mantiene fuerte, disfrutando de una buena intimidad. Una intimidad basada en el amor, la generosidad, el darse el uno al otro. El matrimonio es bendecido, se mantiene fuerte cuando mantiene relaciones sexuales puras, sin mancilla, dice el texto, limpias, libres de manchas. Hermanos, una buena intimidad matrimonial no es algo desagradable, no es algo reprobable, no es algo que esté rozando el pecado. No, eso no es correcto, ese pensamiento no es verdadero, ese pensamiento no es cierto. Una buena intimidad matrimonial no es algo reprobable, es todo lo contrario. Si se hace como el Señor ordena, es de mucha bendición para el hogar. De hecho, según entendemos por las Escrituras, una buena intimidad matrimonial evita pecados. Eso dice 1 Corintios capítulo 7, versículos 3 al 5. En 1 Corintios 7, del 3 al 5, Pablo le está diciendo a los matrimonios, hey, cuando os separéis, cuando dejéis de tener relaciones y de tener esa intimidad por algún motivo, por alguna razón, no dejad pasar mucho tiempo. Volved a estar juntos pronto, porque si no, Satanás sacará ventaja de esa situación. Atacará vuestro hogar, atacará vuestras vidas, sufrirá vuestro hogar y sufrirá la iglesia. Por eso no dejéis pasar mucho tiempo. Hermanos, una buena intimidad matrimonial evita pecados. Pecados como, dice el versículo 4, la fornicación. Esta palabra fornicación no simplemente se limita a tener relaciones fuera del matrimonio. Esta palabra fornicación en este versículo significa cualquier inmoralidad sexual. Una buena intimidad matrimonial evita este tipo de pecados, pecados inmorales, pecados que no debemos cometer. Cualquier matrimonio que tenga esta buena intimidad tendrá un matrimonio fuerte. Hermanos, cuidar el matrimonio es una promesa, el uno al otro, para con Dios. Pero ¿sabéis también lo que es? Una responsabilidad con la iglesia. Si tú eres creyente y estás casado, te has prometido a Dios y al mismo tiempo has recibido un llamado. Tu responsabilidad con la iglesia es mantener tu matrimonio fuerte, con la ayuda del Señor. Dice el versículo 5, sean también vuestras costumbres sin avaricia. Contentaos con lo que tenéis ahora, pues Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Así que podemos decir, si el Señor nos ha dicho, no te desampararé ni te dejaré, podemos decir confiadamente, seguramente, con fe, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. La primera frase del versículo 5 dice, literalmente sea vuestro comportamiento sin amor a las monedas. Eso dice la primera frase del versículo 5, sea vuestro comportamiento sin amor a la plata, a las monedas. Y en la segunda, el autor utiliza las palabras de Moisés en Deuteronomio capítulo 31. En Deuteronomio 31, del 6 al 8, Moisés está animando al pueblo a tener fe en Dios. Está animando al pueblo diciendo que el Señor estaría con ellos para alcanzar la tierra prometida. En Deuteronomio 31 Moisés le está diciendo, no os preocupéis, el Señor está con nosotros, el Señor no nos va a dejar, no nos va a desamparar, vamos a entrar a la tierra prometida. ¿Conclusión de las dos ideas? ¿Conclusión de esta idea del versículo 5? Mejor tener fe en Dios que tener fe en el dinero. Esa es la conclusión del versículo 5, mejor tener fe en Dios que poner nuestra esperanza y confianza en el dinero. Porque, hermanos, poner el dinero lo primero daña a la iglesia. Si cuando el plato ha pasado hoy delante tuya, tu mano derecha quería poner y tu mano izquierda te estaba haciendo así, tienes un problema con el dinero. No has entendido de dónde viene tu salario. Poner al dinero lo primero daña a la iglesia. Porque quien pone su amor al dinero, lo primero, quien pone al dinero en la lista de prioridades en lo más alto, no puede amar al mismo tiempo al Señor y a su iglesia como debe. Es así.
Uno tiene que ser elegido y el otro tiene que ser rechazado. Porque no se pueden servir a dos señores. Porque se amará al uno y se odiará al otro. Se querrá al uno y se despreciará al otro. Tratar de servir a ambos a la vez es tener el corazón dividido. Y la división, sea cual sea, hermanos, no es bienvenida en la congregación. No es bienvenida. Y añado, qué triste es que estos hebreos estuviesen pensando abandonar a Cristo, abandonar la fe y volver al judaísmo. Es triste, más aún cuando uno oye de parte del propio Señor, nunca te abandonaré, nunca te dejaré. Ellos querían dejarle y el Señor dijo, yo seguiré siendo fiel. Por eso cuando no somos fieles, Él permanece fiel. Versículo 7. Acordaos otra vez, perseverad, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. En realidad el versículo no dice pastores, simplemente. Está hablando de líderes, está hablando de hombres puestos en el liderazgo. No se está refiriendo únicamente al obispo, al pastor, al que está supervisando a la iglesia, sino al apóstol, al evangelista, al que traía el mensaje, a estos que hemos hablado antes, que iban de acá para allá llevando el evangelio. Hombres que perseveraron en la enseñanza apostólica. Esto quiere decir hombres que fueron de acá para allá enseñando el verdadero evangelio que enseñó Jesús y que luego continuaron los apóstoles. El texto dice, acordaos. Acordaos de su testimonio. Es como si estuviera hablando de personas que ya no están. Personas que probablemente ya hubiesen fallecido. Por eso dice, acordaos de su testimonio. Acordaos de cómo perseveraron en la enseñanza verdadera hasta el final de sus días, hasta los últimos momentos. Esos que ya no estaban, pero que perseveraron, debían ser un ejemplo que imitar por parte de la iglesia. Hermanos, hacemos bien, muy bien a la iglesia siguiendo ejemplos de hermanos que han bendecido a la congregación. Mira a tu alrededor. Si ves hermanos que están siendo de bendición para la iglesia, sigue su ejemplo. Recuerda a esos. Yo todavía tengo en mi memoria maestros de escuela dominical que ya no están. Ahora disfrutan de la propia presencia del Señor, pero aún recuerdo sus enseñanzas, sus palabras, cómo me bendijeron, cómo me inspiraron a poder yo enseñar la palabra de Dios. Imitemos a esas personas. Porque os digo una cosa, hermanos, un buen testimonio puede durar más allá de la muerte. Puede permanecer más allá de los días. Por eso nosotros seguimos el testimonio de los apóstoles, seguimos el testimonio de Moisés, seguimos el testimonio de David. Estas personas ya no están, pero nos acordamos de sus vidas, de sus experiencias y seguimos su testimonio. Debemos acordarnos de estos que perseveraron en la enseñanza hasta el final. ¿Por qué? Porque Jesucristo, versículo 8, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Este es un versículo que a veces no terminamos de entender, porque lo sacamos del contexto y entonces lo usamos para decir que Jesucristo es eterno, que Jesucristo es siempre igual, lo cual es cierto, ¿eh? No estoy diciendo lo contrario. Pero cuando lo sacamos, entonces no estamos entendiendo lo que realmente quiere decir este versículo. Este versículo está dentro de un contexto y quiere decir algo muy interesante. No busca el autor resaltar la eternidad de Jesús, no. El autor está intentando apuntar al mensaje sobre Jesús. Lo que es eterno es el mensaje de Jesús. A eso se está refiriendo el autor, a que el mensaje de Jesús es igual ayer, hoy y siempre. Hermanos, lo que quiere decir es que el mensaje del Evangelio proclamado por esos líderes fallecidos siempre fue el mismo. No cambió. El comentario bíblico dice, aunque los predicadores cambien, la predicación debe seguir siendo la misma ayer, hoy y por los siglos. Nosotros predicamos a Cristo igual que lo hicieron los apóstoles. Nosotros queremos predicar a Cristo igual que hicieron ellos. Porque, hermanos, si la salvación que se predicó ayer
no es la misma predicación hoy, entonces la salvación que se prometió ayer no es la salvación que se recibe hoy. Para que lo entendáis, si lo que predicó Cristo y después predicaron sus apóstoles justo después, si lo que predicaron ellos no es el mensaje de hoy, entonces la salvación en Cristo prometida por el propio Dios no la podrá disfrutar nadie hoy. Si no es la misma ayer, si no es la misma que la de ellos, entonces hoy estamos ofreciendo algo que no es fuerte, que no es seguro, que no es cierto. Por eso el mensaje tiene que ser siempre el mismo, ayer, hoy y por los siglos. La intención del versículo 8 es hacer que los hombres y mujeres de estas iglesias que se estaban reuniendo en casas, en vez de compararse los unos con los otros, en vez de hablar y opinar de las demás iglesias, lo que las estaba fracturando, partiendo por la mitad, en vez de hacer eso debían regresar a la predicación fundamental recibida por los líderes espirituales del principio. Debían regresar a la predicación de Cristo y olvidarse de hablar mal de los demás. Porque, hermanos, igual que la sangre de Abel habla para siempre, el mensaje de Jesucristo es el mismo desde siempre y para siempre. Quien lo quiera cambiar, quien lo quiera adulterar, quien lo quiera manipular, que sepa que no va a ser efectivo. O se predica a Cristo y solo a Cristo, o entonces estamos predicando un evangelio falso. Porque, hermanos, no hay mayor daño a la iglesia, no hay mayor golpe en el mentón a la iglesia, no hay mayor obstáculo que impide perseverar a la iglesia que abandonar las enseñanzas de Jesús. Cuando la iglesia se desvía de esto, está en peligro. O sí, puede haber un daño aún peor. Sí puede haber un daño aún peor que esto. Lo que dice el versículo 9. Sustituirlas. Ya no abandonarlas, sino sustituirlas por enseñanzas extrañas que venían de afuera. Eso dice el versículo 9. Hermanos, esto daña muchísimo a la iglesia. No solo abandonar las enseñanzas, sino tomar las enseñanzas bíblicas y manipularlas, cambiarlas, torcerlas, quitar lo que no me gusta y poner algo que yo creo que debe estar. En su caso, en el de los hebreos, les estaba desviando de la enseñanza de los primeros apóstoles. Les estaba desviando de la verdad. Hermano, cuidado con lo que oímos, ¿eh? Hoy hay un menú tan grande a nuestra disposición, tantos a los que se puede oír. Cuidado con lo que oímos. Hermanos, cuando tú oigas cosas como lo que quiero compartir contigo es una nueva revelación, huye. No existen nuevas revelaciones. Todo lo revelado ya está escrito. Todo lo que esté fuera de esto, huye. Eso es manipular las Escrituras. Porque dice el versículo 9, porque es mejor confirmar el corazón en la gracia. Es mucho mejor, hebreos, confirmar el corazón en la gracia. Y cuidado, hermanos, la gracia no es algo mágico, la gracia no es algo que viene y se va, no es algo que cae sobre nosotros. La gracia es lo que Dios ha hecho para salvarnos a través de Cristo. Eso es la gracia. Por eso mejor es recordar, mejor es pensar, mejor es disfrutar, mejor es vivir lo que Dios ha hecho por nosotros a través de Cristo, que pensar, como estaban haciendo estos, que las comidas de Pascua, que los sacrificios de tal, los sacrificios de paz, podían hacer algo mucho mejor por ellos. Es mejor depender de la gracia, está diciendo el autor a estos hebreos y también a nosotros, que depender de las obras. Mucho mejor. Esas comidas de los sacrificados no les servían para nada. Eso es lo que le está diciendo, hey, ¿vais a volver a sacrificios? No sirve para nada, ya lo dijo en el capítulo 9, versículo 9. Se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto. En cuanto a la conciencia,
al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas purificaciones y ordenanzas acerca de las carnes impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Hermanos, esas ceremonias, esas comidas a las que ellos querían volver no tenían poder alguno. En sí mismas no tenían ningún poder. ¿Por qué? Porque todas ellas, todas esas ceremonias, todos esos sacrificios del Antiguo Testamento siempre estaban apuntando a lo que Dios iba a hacer a través de Jesucristo. No apuntaban al sacrificio, sino que apuntaban a lo que Dios iba a hacer en Cristo. Eso sí bendice. Lo que Dios ha hecho por ti sí bendice. Lo que Cristo ha hecho por ti, dando su vida por ti, eso sí bendice. No una comida o un sacrificio. Hermanos, la gracia bendice mucho más a la iglesia que las obras. Mucho más. La iglesia que depende más de la gracia es una iglesia que avanza. Es una iglesia que crece. Pero esto no quiere decir que el cristiano no tenga que hacer nada, ¿eh? Aquí siempre hay que aclararlo. Hay obras que son necesarias. Sí, no son obras de salvación. Eso es cierto. No hay nada que tú y yo podamos hacer para recibir la salvación. Pero sí son buenas obras que bendicen a otros. A esa estamos llamados nosotros, a hacer obras que puedan bendecir a otros. Es verdad, la Biblia enseña que la salvación no es por obra, sino que es por gracia mediante de la fe. Y como acabamos de decir, la iglesia se fortalece cuando anda bajo el paraguas de la gracia. Sin embargo, las obras son evidencias de nuestra fe, demostraciones de nuestra fe. Es decir, no nos salvamos por obras, pero hemos sido salvados para hacer buenas obras. Como dice el texto de Hebreos, capítulo 13, del versículo 1 al versículo 9. Estas son las obras a las que estamos llamados a hacer, a amar de manera fraternal, a no olvidarnos de aquellos que predican el Evangelio, a estar con aquellos que sufren, a hospedar en nuestros hogares a aquellos que comparten el Evangelio, a ser generosos. Estas son las obras que bendicen. De hecho, Santiago afirma en el capítulo 2, versículo 17, que la fe sin obras está muerta. El que es salvo, el que ha sido regenerado por la obra del Espíritu Santo, lo mostrará a través de sus obras. Fijaos, hermanos, Samuel Pérez Millos, un autor español, dice algo muy interesante. Dice, tal vez el énfasis que se ha dado sobre la gracia y la fe en la iglesia evangélica, en contra de la salvación por obras que otros predican, ha traído como consecuencia que las obras han perdido cierta importancia y aún interés entre los cristianos evangélicos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero no es menos cierto que quien tiene fe la expresa en obras, única manera de hacer visible nuestra fe. Sí, somos salvos por gracia, a través de nuestra fe en Jesucristo, pero estamos llamados a hacer buenas obras. No las olvidemos, todas las que están aquí escritas. Porque, hermanos, la fe se vive en comunidad, no en soledad. Se vive con el que está sentado a tu lado, con el que está sentado detrás, con el que está sentado 3 sillas más adelante. Y la comunidad debe perseverar junta en hacer la voluntad del Señor. Para eso debemos hacernos bien, no mal, bien los unos a los otros. ¿No es cierto que 20 de nosotros nos vamos a ir a manantiales de vida para estar con vuestros hijos y hacerles el bien? Porque eso prospera a la iglesia. Todo lo que no sea esto, todo lo contrario a estas indicaciones que nos da la Escritura, hace tropezar a la iglesia, zancadillea a la iglesia. Por eso, examinemos nuestros corazones. Pensemos en nuestros corazones. Miremos cómo son nuestros actos, cómo son nuestras obras. ¿En qué puedo bendecir a mi iglesia? ¿Cómo puedo hacer que mi iglesia prospere y vaya hacia adelante? ¿Estoy haciéndola tropezar por mi desobediencia y mi comportamiento? ¿Cómo son mis obras y mi compromiso con la iglesia? Hermanos, estamos llamados a remar todos juntos, todos a una.
todos unidos, hacia adelante. Perseverar en la tarea del creyente. El Señor está insistiendo en eso con nuestra iglesia, pero no es una tarea individual, la hacemos en compañía. Y lo bueno es que cuando yo me caigo, uno viene y me levanta. ¿Tú quieres experimentar algo así de estoy caído y me levanta? Yo sé un sitio, una hora, un lugar. No es un secreto, no es mágico, pero ocurre. Jueves por la tarde, 8 de la noche, un grupo que está aquí orando por aquellos que están caídos. Y con el tiempo hemos visto cómo el Señor les levanta. ¿Tú quieres disfrutar de eso? Ven y disfruta de eso. Perseveremos, sigamos adelante, juntos, mucho mejor que de manera individual. Padre, muchísimas gracias por tu palabra, por tu instrucción práctica en el día de hoy. Señor, muchas gracias, porque vemos el ejemplo de estas iglesias allí en Roma, sufriendo, y tú llegaste a tiempo para instruirlas, para animarlas, para motivarlas. Tú llegaste a tiempo para decirles que debían perseverar. Señor, gracias porque tú hoy has llegado a tiempo a este lugar y nos estás animando a juntos seguir hacia adelante. Señor, llévanos hacia adelante para poder extender tu reino sobre este lugar. Señor, para que el beneficio del reino de Dios pueda alcanzar a muchas más personas. Nosotros hemos cantado que en mi vida tú has sido bueno. Pero también podemos decir todos juntos que en nuestra iglesia tú has sido bueno. Tú nos has ayudado. Señor, con tu aliento nos llevas hacia adelante. Así que yo te pido una vez más que tú seas fiel. Y aquellas cosas en las que no estamos haciendo bien a la iglesia, ayúdanos a corregirlas, Padre. Que podamos ser de bendición los unos a los otros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.